Te quería preguntar lo siguiente, Sí, Agustín. Vos anotás acá en tu resumen el contexto internacional. ¿Qué está pasando sí. en otros lados con reforma agraria? Bien, es un contexto sumamente interesante eh, y de muchos cambios, y también hay que tener en cuenta que no estamos ni siquiera o sea, estamos en la década del 50, pero antes de la reforma, de la Revolución Cubana y de la reforma que se da con Cuba, que eso genera todos unos movimientos sumamente interesantes con lo que después va a ser la Alianza para el Progreso en el 61. Para ubicar, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Argentina, por ejemplo, si recuerdan, estuvimos hablando del Consejo Agrario Nacional, que Perón, cuando asume la presidencia en 1946, le da mayor relevancia. El Consejo Agrario había sido creado antes, en el 1940, y Perón le da mucho mayor relevancia. Ahí hay el encargado de eso va a ser Molinari, que va a ser esa persona que la va a dirigir. Y lo que está pasando es que en realidad Perón, que había tenido una disputa contra la sociedad rural argentina, o sea, que nucleaba a los grandes propietarios, va a tener un proceso de acercamiento. ¿Por qué? Porque ahí se va a dejar de lado la cuestión de la reforma agraria y se va a poner más énfasis en el crecimiento del producto agrario. Y para ello necesita como aliado a la sociedad rural. Esto va a acontecer en el periodo 51-52. ¿Sí? También tenemos dos revoluciones, mejor dicho, dos reformas agrarias sumamente importantes en el contexto latinoamericano. La de Guatemala en el 52, a partir del decreto 900 que Arbenz sanciona en junio de ese año, pero que rápidamente es contrarrestada a partir de una contrarreforma que se da producto de la alianza de estos propietarios de tierras que eran de empresas norteamericanas con la participación de la embajada y bueno, también una intervención y una contrarreforma. Y después la otra revolución que conlleva una reforma agraria importante es la boliviana. Entonces también tenemos estos actores que están modificando el panorama de la reforma agraria en América Latina, pero que también tiene a un actor importante que es a la FAO. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo en capítulos anteriores la creación de la FAO en 1945? La FAO en esos años está organizando lo que llamaba Seminarios Latinoamericanos sobre el problema de la tierra. Y organiza varias ediciones, y en el 53 organiza una en Campinas, en Brasil, donde lo que se intenta es discutir el problema de la tierra en los países latinoamericanos. Y ahí, digamos, las personas que van a ir de Uruguay están vinculadas a colonización, o sea que se está discutiendo el tema y se están compartiendo las experiencias de determinados, de otros países latinoamericanos. No me contás dos palabritas, cómo fue lo de Arbenz en Guatemala. Bien, da para mucho, ¿no? Arbenz daría para varios capítulos. Básicamente, lo que hay que tener, el proceso de la reforma agraria guatemalteca es un proceso muy interesante, principalmente porque también sigue estos parámetros que estamos hablando de las expropiaciones, en el caso uruguayo. O sea, el decreto 900 lo que hizo fue tratar de colocar a la expropiación como el principal mecanismo, y lo que se intenta son expropiar las empresas norteamericanas. Estamos hablando de un contexto de lo que llamaban las repúblicas bananeras, ¿no? Porque eran países que se dedicaban a la producción de frutas por una compañía, la United Fruit, que eran empresas norteamericanas y que manejaban todo el circuito, digamos, no solo de estas empresas terratenientes, sino que manejaban, por ejemplo, el control del puerto, mismo también de otras, la electricidad. O sea, estamos hablando de que tenían un gran poder y control sobre los gobiernos. Bueno, Arbenz lo que hace es establecer la expropiación, de esa manera, a su vez, establece consejos locales de reforma agraria, o sea, que está integrado por los campesinos de las zonas rurales, y en base a eso se empiezan a denunciar tierras para expropiarlas. Digamos, en poco tiempo, o sea, en menos de 2 años, consigue expropiar buena parte de la superficie productiva guatemalteca, pero esto le va a generar resistencias. ¿Por qué? Porque lo que hacía Arbenz era expropiarle el valor que habían declarado las empresas que
que es, digamos, las empresas terratenientes. Y generalmente lo que hacían eran colocar valores inferiores para, de esa manera, pagar menos impuestos. Entonces Darwin toma como precio las declaraciones de las empresas. Y esto genera una reacción muy fuerte porque, claro, pierden las tierras a un valor que no es el valor de mercado y además, bueno, se tienen que ir del país. Entonces esto va a generar una contraofensiva muy fuerte que va a terminar con la deposición de Arbenz, que incluso Arbenz va a terminar luego exiliado en Uruguay, ¿no? Con asilo político durante un tiempo. Ah, sí, ¿en qué Bueno, años estuvo? y ahora, eso es en los 50, él hace después anda por otros países, también creo que termina en México, pero lo interesante es también ver el contexto de que utilizan el mismo mecanismo y los resultados son claramente, digamos, muy violentos, ¿no? Es realmente, Cuba después, Fidel Castro va a tomarlo como digamos, como una referencia en el sentido de no caer, o mejor dicho, de protegerse de alguna manera para no tener una intervención tan directa como la que tuvo el gobierno de Ernest, apoyado por Estados Unidos, ¿no?